La diversidad funcional es un término que fue definido por primera vez en el año 2005 por el Foro de Vida Independiente. Surge con el objetivo de sustituir a otros términos como minusvalía o discapacidad, que presentan un carácter más negativo o incluso peyorativo a la hora de referirse a este fenómeno. La diversidad funcional hace referencia a las distintas formas de funcionamiento que pueden tener las personas en su vida diaria. Cuando hablamos de que una persona presenta discapacidad o presenta diversidad funcional, comúnmente hacemos referencia a personas que tienen ciertas limitaciones o dificultades en la realización de sus actividades cotidianas o en la participación en sus contextos y entornos. Una de las alternativas existentes para solventar estas limitaciones o dificultades son los productos o las tecnologías de apoyo, que son aquellos productos que se fabrican especialmente o que ya están disponibles en el mercado para facilitar la realización de las actividades diarias y la participación en los contextos y entornos de la persona. Existen múltiples tipos de productos de apoyo, de mayor o menor complejidad, de mayor o menor coste económico, que facilitan la realización de actividades como la alimentación, el vestido, la movilidad, el ocio. Dentro de los productos de apoyo, en este módulo nos centraremos de forma especial en los productos de apoyo para la comunicación y la información. Dentro de este grupo cobran especial relevancia los dispositivos alternativos de entrada y salida para ordenadores, como pueden ser ratones o teclados adaptados que ofrecen la posibilidad de que las personas que no pueden utilizar el ratón o el teclado convencional, por ejemplo, puedan acceder igualmente al ordenador y a Internet y con ello puedan beneficiarse de todas las oportunidades que esta tecnología les ofrece, a nivel de comunicación, ocio, educación, trabajo, etc. Además, también nos centraremos en los sistemas aumentativos y alternativos de comunicación que se dirigen a facilitar el acto comunicativo de aquellas personas que encuentran limitada su comunicación oral. Asimismo, durante esta semana destinaremos un tiempo importante a comprender el significado de los apoyos visuales y más concretamente de los pictogramas. Tal como hemos visto previamente, la tecnología supone un aspecto muy importante para las personas con diversidad funcional porque les permite hacer cosas que de otra manera no les serían posibles. Cuando nos referimos a los pictogramas es algo similar. Los pictogramas los entendemos como imágenes o dibujos sencillos que representan un elemento de la realidad y que permiten que las personas se comuniquen o que comprendan el mundo que les rodea. La explicación puede parecer muy sencilla, pero supone cambios sustanciales en las vidas de las personas que los utilizan, especialmente para aquellas que no tienen lenguaje oral o que tienen dificultades para utilizarlo de una manera funcional. En palabras concretas de Terés, que es una persona con diversidad funcional, ella nos indica que esas dificultades de comprender lo que te rodea generan confusión y generan temor y que cualquier ayuda que le podamos proporcionar, incluidos los pictogramas, permitirían que la vida fuese más comprensible y que no supusiese tantas dificultades para estas personas. En las imágenes que observamos en la pantalla vemos diferentes apoyos visuales y una posible jerarquía en cuanto a su uso. En la parte inferior se observa que es una fotografía. Imaginaos que tenemos una pelota azul y para comunicarnos que queremos la pelota azul utilizamos la fotografía real de esa pelota azul. Pero en la parte superior de estas imágenes vemos que lo más difícil, porque implica mucha capacidad de abstracción, es la palabra escrita. Y en muchas ocasiones algunas personas con diversidad funcional no llegan a adquirir la habilidad de lectoescritura. En el punto intermedio se observan los pictogramas, en este caso un pictograma SPC, que es la pelota roja, y un pictograma Arasac, que tiene diferentes colores. ¿Qué es lo que vamos a aprender en este módulo? Vamos a utilizar los pictogramas para comunicarnos entre nosotros y vamos a intentar ver otro tipo de programas que nos permitan generar contenidos accesibles para personas que procesen la información de una manera diferente a la típica.